el efecto del teratógeno, decíamos que en el periodo crítico es de la tercera a la octava semana, es donde hay mayor riesgo para presentar alguna malformación, pero esto no quiere decir que en las primeras semanas, ¿verdad? Incluso hasta pérdidas embrionarias, es que me está tapando la mitad de la barra, a ver, ya puse el cursor hasta arriba, pero de todos modos no se me quita la barra. Uf, bueno. ¿Alguien puede leer lo que está hasta abajo? O a ver, o si me la hacen más, ¿se puede hacer más grande? A ver. Creo que con lupa se puede, creo que sí. ¿Así, doctora? Un poquito más, ¿se podrá? Eso es todo. Es todo. Porque hasta me decían quitar, poner el cursor hasta arriba y sin moverlo. A veces sí y a veces no. Como ahorita, no. Bueno. Bueno, entonces decíamos que dentro de las semanas de la tercera a la octava, permítanme. Perdón, pero pues tenía que callar al perrito. Bueno, entonces decíamos que dentro de la tercera a la octava semana estaba el periodo crítico, en donde pueden haber anormalidades mayores, ¿verdad? Acá pueden ver cómo hay problemas en el sistema nervioso central, puede ser en el corazón, en los brazos, en las piernas, en los ojos, ¿no? Entonces, después de la novena, también hay alteraciones, también puede haber alteraciones, aunque un poco menores, pero de todos modos. Entonces, por eso se comenta que, pues, de preferencia, pues, ningún tipo de factor, ya sea físico, químico, biológico, pudiera intervenir en el embarazo. Ya se fue la presentación. Sí, se quitó, doctora. A ver si me haces favor. A ver, ¿quién me estaba haciendo favor de compartir? Yo las estaba pasando, pero se me cerró. O sea, creo que solicitó el control o no sé qué pasó. Yo ahora ya la estoy compartiendo. Ya, gracias. Pero ahora yo no puedo, tengo que tener el control allá. Entonces, también los factores que implican esta teratogenicidad tiene que ver, como vimos, el momento de la exposición. Decíamos, el efecto es más grave en las primeras etapas de la diferenciación y de la morfogénesis. Entonces, el tiempo, la dosis del teratógeno, ¿no? Que va a depender de la capacidad de la madre para
metabolizar las sustancias tóxicas. La otra es el genotipo del feto y el genotipo materno. Por ejemplo, se ha visto que hay fetos que no les afecta la ingesta de la fenitoína, porque la madre es un anticonvulsivante que lo tiene que estar ingiriendo, ¿verdad? Y porque estos fetos poseen alta actividad de la epóxido hidroxilasa. Pero bueno, es difícil también saber si el feto tiene esta actividad alta de la enzima, ¿verdad? Y por el otro lado también el genotipo materno, que tanto puede metabolizar una sustancia. Entonces tiene que ver de varios factores. Y bueno, dentro de las pruebas que podemos hacer para la embarazada, pues hay de varios tipos, ¿no? Entonces puede haber pruebas citogenéticas, que son para examinar los cromosomas, ya sea por alguna alteración estructural o numérica. Puede haber pruebas bioquímicas donde, por ejemplo, miden las enzimas, ¿verdad? La producción de las enzimas, de las proteínas. Pruebas moleculares para detectar mutaciones precisamente en el ADN, ya en la molécula de ADN. Estas tres pruebas se pueden hacer, por ejemplo, en el líquido amniótico, ¿verdad? Pero si se manda a la paciente a hacerse biopsia de vellosidades coriónicas, una de estas no se puede realizar. ¿Cuál creen que sea? A ver, ¿alguien quiere responder? Levanten sus manitas, compañeros. Ya sé que este tema de diagnóstico prenatal todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver, pero pues yo creo que ustedes ya pasaron, no sé, gineco, obstetricia y todas esas materias que pudieran. Apenas las estamos llevando. Ah, bueno, todavía no llegan a ese tema. No, doctora. Bueno. Bueno, entonces. No, todavía no. Ok, bueno, entonces, a ver, les doy una pista. Este es un líquido. El líquido amniótico es de 15 a 20 mililitros que se extraen de de útero, ¿verdad? Y la biopsia, como su nombre lo dice, es un pedacito de tejido. O sea, por pura deducción, ¿cuál es la que no se podría hacer? Y de hecho, pues es una desventaja de la biopsia de vellosidades coriónicas. O coriales, como quieran decirlo. ¿No? ¿Tampoco? Bueno, son las pruebas bioquímicas, porque es un tejido. Entonces, el tejido, un pedacito del tejido se puede cultivar para obtener los cromosomas, examinarlos. O bien, extraer el DNA de las células y detectar mutaciones, a lo mejor puntuales, ¿no? Y lo que no se puede detectar son, pues, como no es un líquido, es un tejido, pues no se puede las proteínas o las enzimas detectar. Ok. Entonces, se clasifican, ¿cómo se clasifican estas pruebas genéticas? Y dependiendo del momento, ¿verdad? O la circunstancia, o como para qué la quieren la prueba, es la que se utiliza, ¿verdad? No cualquier prueba así al azar, y a ver si no son mágicas, ¿verdad? Entonces, puede haber pruebas directas, predictivas, pruebas diagnósticas. Las directas son las que se recolectan de la muestra, ya sea de saliva, de mucosa, de cabello, siempre cuando sea con raíz. Aquí me faltó también del esperma. Y se analiza directamente el ADN, ¿verdad? Las pruebas predictivas, cuando hay antecedentes de un trastorno genético y que dicen, bueno, me quiero embarazar, a lo mejor quiero saber si tengo ese gen o esa predisposición para tener esa enfermedad,
Las pruebas diagnósticas es cuando ya sirven para confirmar alguna sospecha y tener la prueba, ¿no? ¿Alguien puede dar ejemplos de alguna de estas tres? ¿No? Ahora vinieron Pues cansados, muchachos. podría ser para detectar en los niños el síndrome de Down A ver, ¿a cuál te refieres? en las pruebas predictivas, cuando se detecta si el chiquito tiene síndrome de Down. Pero esa no sería predictiva, sería diagnóstica, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ajá. ¿Quién más? Otra prueba predictiva podría ser para artritis reumatoide, para saber si tienen como el gen HLA-DR1, creo, y saber como la probabilidad, que es como del 60%, de que pueda en algún futuro padecer la enfermedad. Ok. ¿A quién más? Otra podría ser Diego para... Ortiz. Ay, Bueno, Daniela, entonces. otra prueba predictiva podría ser para la enfermedad de Alzheimer, para pues ver si lo va a tener en un futuro o así. Bueno, muy bien. Ahora, eso no quiere decir que, por ejemplo, se haga una prueba directa para una prueba diagnóstica, ¿no? O sea, se toma aquí la mejor sangre en las pruebas directas para hacer una prueba diagnóstica, ¿no? Principalmente pruebas directas también. Ajá. A ver. Bueno, nada más iba a mencionar, en el caso de las pruebas predictivas, yo había leído en el caso de la medicina predictiva que mencionaba algunos marcadores tumorales para desarrollar cáncer de mama, me parece. Entonces, bueno, considero que pues entraría como en esa clasificación. A ver, tú, Diego, tú mismo, Diego, dinos, dentro de esas pruebas predictivas estaría la que se hizo Angelina Jolie, ¿no? En donde pues le detectaron que tenía, creo que el BRCA1, BRCA2, y por lo tanto, pues se quitó las mamas para como medida de que no iba a sufrir el cáncer, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que haya sido correcto o que no haya sido correcto? ¿Y por qué? Pues al menos en un aspecto pues de prevención, sí se podría considerar pues correcto. Bueno, o sea, no se ha determinado precisamente si él vaya a desarrollar, pero o sea, al menos se sabe que es susceptible a poder presentar en algún futuro pues el cáncer, ¿no? Pero por otra parte, o sea, no está determinado pues completamente, y yo creo que igual pues afectaría pues más que nada a la integridad de la paciente, bueno, en este caso que es una mujer. Que sería una mutilación, ¿no? Porque viene siendo una mutilación. A su estética y ajá. Muy bien, Diego. En la actualidad ya es discutible, ¿verdad? Eso, lo que hizo Angelina Jolie. ¿Por qué? Porque hemos estado viniendo hablando de la epigenética, los mecanismos de expresión y más el medio ambiente, cómo podrían expresarse estos genes. O sea, no se tiene la certeza del 100% de que, por ejemplo, Angelina Jolie le iba a dar cáncer de mama, ¿verdad? Se trae los genes, pero en un momento dado pueden o no expresarse. Y esa es la discusión que ahora se trae, ¿no? A lo mejor en su momento, no recuerdo ya cuántos años ya pasó de esto, pero a lo mejor en su momento, pues,
pues dijeron, sí, pues como prevención le extirpamos las mamas y ya asunto solucionado. Pero en la actualidad ya es discutible, ¿sí? Porque pues ha visto que, y a lo mejor y no se la expresaban y mientras ya la mutilaron. Pero pues ya luego esas ya son decisiones muy particulares, claro, que con la completa información a la paciente. Eso tiene que ver mucho, ¿no? Que la paciente esté muy bien informada para la toma de decisiones. Bueno, muy bien. A ver. Hay otras pruebas farmacogenómicas, ¿verdad?, que indican la reacción de ciertos medicamentos para evitar efectos secundarios, las pruebas reproductivas, para tomar la decisión si quieren tener hijos o no, y las pruebas forenses que se llevan a cabo con fines legales. ¿Alguien puede decir algún ejemplo de estos? Mm, ¿Alguien? ¿No? Sergio, no hay manitas, creo. Ajá. Pues para pruebas forenses me parece que se utiliza la PCR para identificar el ADN de los agresores cuando las víctimas de algún hecho de violencia llegan a rescatar pues tejido de ellos. Me parece que es muy común el uso de que a las víctimas de violación, al rasguñar a sus victimarios, llegan a arrancar pedazos de piel o llegan incluso a hacerlo sangrar, y son esos pedazos de ADN que utilizan para tratar de identificar a los agresores. Se me escuchó. Ay, perdón, Sergio, muy bien, apagué el micrófono y estaba hablando solita. Ok, gracias, Sergio. Muy bien. ¿Quién más? ya no hay manitas, doctora. Ok. Entonces, ¿qué utilidad tienen estas pruebas genéticas en la medicina? Diagnostican las enfermedades, precisan los factores genéticos que causaron la enfermedad, predicen qué tan grave pudiera ser su enfermedad. Hasta aquí, ¿hay alguien que pudiera dar un ejemplo? Ya es un poquito esto más avanzado porque ya es estudio genómicos y no sé si tengan conocimiento. ¿Alguien pudiera dar algún ejemplo de estos o no? Hasta acá. Diagnostican la enfermedad, precisan los factores genéticos que causaron la enfermedad, predicen qué tan grave pudiera ser la enfermedad. A ver, hasta acá. ¿Alguien pudiera dar algún ejemplo? ¿Podría repetirlo, doctora? ¿Se cortó? Sí, si alguien pudiera dar algún ejemplo de las tres primeras. Diagnosticar la enfermedad, precisar los factores genéticos que causan la enfermedad o predecir qué tan grave pudiera ser la enfermedad. ¿Alguien pudiera aportar algo? ¿O todavía, o ya eso ya no lo pueden contestar?
No sé si ahí entraría tamizaje neonatal, doctora, en diagnóstico de enfermedad. A ver, el diagnóstico de neonatal, ¿qué detecta? Yo, doctora. A ver, no, pero tu compañero primero para que valga su participación. ¿Quién fue? Edgar Castillo. A ver, Edgar. Sí. A ver, ¿qué detecta el tamizaje metabólico? Bueno, ya casi te lo estoy diciendo, el neonatal. Pues se supone que se detecta, bueno, se utiliza una muestra de sangre para detectar alteraciones a nivel metabólico, como por Ajá. ejemplo, me parece que hormonales, por ejemplo, niveles sanguíneos de, creo que TSH. Bueno, ¿cuál sería la prueba genética, digamos, en ese aspecto? Doctora. A ver, Edgar. Acuérdense que deben de dar el conocimiento completo para que valga la participación. ¿No, Edgar? No, la verdad, no, doctora, no recuerdo bien. A ver, Wendy. ¿Sí? ¿Sobre lo mismo? No, era otro ejemplo, doctora. No, quiero sobre lo mismo. ¿Alguien que quiera contestar lo que comentaba Edgar? Bueno, creo que no hay. A ver, las pruebas del tamiz metabólico no son pruebas genéticas como tales. Una prueba genética sería que, bueno, ya se detectó, a lo mejor por tamiz metabólico se detectó que era un paciente con fenilcetonuria, ¿no? Entonces, si a este paciente se le hacen pruebas puntuales de por qué hay una deficiencia de la fenilalanina y se le hacen las pruebas diagnósticas genéticas para buscar el gen, ¿verdad? O los genes, dependiendo de la enfermedad, entonces sí ya serían pruebas genéticas, pero como tal, las pruebas de tamizaje no son genéticas porque son pruebas que se buscan el metabolito o la enzima deficiente, ¿verdad? Ahí no tiene nada que ver pruebas genéticas. Entonces, aquí estamos hablando de las pruebas genéticas. A ver, Wendy. Bueno, es que hace poco había visto el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, en el que es un error en los cromosomas y en la hormona antimuleriana. Entonces, como tal, la paciente no desarrolla vello púbico ni axilar, o sea, los caracteres sexuales secundarios. Entonces se buscaba... A ver, tantito, Wendy. Esa es una alteración de qué tipo me dijiste? Insensibilidad a los andrógenos. Esa es una mutación, bueno, es como tal una mutación en el que no se desarrolla completamente los órganos sexuales. Ajá. Entonces, bueno, se supone que también se tenía que buscar en la relación familiar pruebas genéticas de mujer, bueno, se supone que son hombres que son genéticamente, que vienen así, pero hay un error en su desarrollo y entonces se van a expresar como mujeres. Y ahí, en esa insensibilidad, se busca que también haya una heredación genética por parte de sus antecedentes. Entonces, con eso se hace un cariotipo y así se puede diagnosticar su enfermedad, se precisan los factores genéticos, en este caso sería el gen SRY, me parece, y bueno, así se
puede decir qué tan grave pudiera ser, porque esta mujer nunca va, bueno, siempre va a tener una amenorrea primaria. La medicina sería, bueno, en este caso, bueno, va a quedar así, pero se le puede dar un tratamiento de estrógenos y así descubrir los factores genéticos que aumentan su riesgo de enfermedad, porque pues siempre va a ser infértil. Además de que, bueno, pues no, bueno, se puede detectar en recién nacidos, por supuesto, porque a veces pueden expresarlo testes de hombres inguinalmente, entonces se hace una resección bilateral de estas hernias. Bueno, ahí hubo un poquito de algunos errores, pero bueno, ahí, ¿cuál es el diagnóstico genético? Pues que tiene que es un hombre que viene genéticamente como varón, pero se expresa como mujer en la parte externa. Se supone que tiene un cariotipo 46XY, pero se expresa como mujer externamente, pero genéticamente es hombre. Ok. Ese incluso es el que se le llama, antes se le llama testículo feminizante y ahora en la actualidad se le llama DCD masculino. Perdón, femenino. Ajá, pseudohermafroditismo me parece. Pseudohermafroditismo, antes se llamaba. Entonces, ese es uno de los temas que vamos a ver, es el último, trastornos de la diferenciación sexual. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien más, Doctora, compañeros? Sí. No. Bueno, yo con respecto a lo del tamizaje, creo que me confundí. Yo estaba diciendo tamizaje metabólico, pero creo que era tamizaje neonatal, ¿no, doctora? El que se hace. Es lo mismo, es lo ¿Sí? mismo. El tamizaje neonatal, tamizaje metabólico, o bien errores innatos del metabolismo, así se consideran los que ya salen positivos, son errores innatos del metabolismo. Es que, por ejemplo, del tamizaje neonatal, bueno, tenía entendido que era, por ejemplo, detección para pruebas de personas portadoras de parejas. Por ejemplo, una paciente que tiene, por ejemplo, un alelo con enfermedad recesiva, por ejemplo, no sé, supongamos una fibrosis quística o anemia falciforme o la enfermedad de Tay-Sachs, por lo general se utilizaban estas pruebas para determinar si pudiera haber algún trastorno genético que pudiera pasarse a su hijo. A ver, tú mismo, Edgar, dinos. Como son herencias autosómicas recesivas, se necesitan los dos alelos para manifestar la enfermedad, ¿correcto? Edgar. Sí, doctora. Bueno, si tú tienes un recién nacido, le vas a hacer un tamizaje de heterocigotos, porque son heterocigotos porque nada más tienen un solo alelo, los que son portadores. Porque si ya tienen la enfermedad, procede pues su diagnóstico y su tratamiento normal, lo difícil es detectar a los heterocigotos, a los portadores que no tienen la enfermedad, pero que sí portan el alelo. ¿Tú a un recién nacido le harías ese tamizaje? Bueno, prácticamente sería a las parejas, ¿no, doctora? Se podría hacer al hijo, pero realmente se haría para prevenir a ¿Bajo las parejas. qué características o circunstancias se le harías a la pareja? Sí, está bien, dices, bueno, pues le voy a hacer pruebas genéticas a la pareja, ok, está bien, pero ¿bajo qué características? ¿O nada más porque se te ocurrió? Pues, pues quiero yo pensar que, bueno, es que estas... podríamos pensar si, por ejemplo, hacemos unos antecedentes pues, heredofamiliares y suponemos que tiene, por ejemplo, algún padre o abuelo, alguna enfermedad, por ejemplo, ya mencionadas, por ejemplo, fibrosis quística o anemia falciforme. Entonces, podríamos decir que tiene un factor de riesgo para poder desarrollar su bebé. Entonces, ahí podríamos hacer
como usted mencionaba, pues una muestra de tejido en la cual podría ser una amniocentesis o vellosidad coriónica. Ok, cuando existen antecedentes, ¿no? Y que la pareja pues se quiere embarazar o ya está embarazada y por lo tanto pues hay que hacer un seguimiento, ¿no? Del producto. Y a lo mejor se le podría recomendar, siempre se le recomienda primero lo no invasivo, ese tema también lo vamos a ver. Primero lo no invasivo y si si no es suficiente, pues se le haría el invasivo, que sería ya sea una biopsia de vellosidades coriónicas o una amniocentesis, para saber si el producto tiene los 2 alelos o un alelo mutado. ¿De acuerdo? Quiere participar a Gwendolyn Bernal. A ver, otra persona. Sí, doctora. Pues otro ejemplo de una prueba genética que puede ser diagnóstica y hasta cierto punto permite una intervención oportuna pues de los médicos sería en la poliposis adenomatosa familiar. Esa enfermedad pues es de herencia autosómica dominante y pues entonces se puede hacer una prueba genética que puede predecir si hay una mutación en el gen APC y pues ya con eso desde antes de que empiecen los síntomas se puede como hacer un plan de tratamiento a futuro en el cual se pueden hacer terapéuticas como colonoscopías o colectomías, claro que solo en los que presentan pues la mutación. ¿Esa enfermedad es congénita o no es congénita? Gwendolyn. Pues tengo entendido que se desarrolla pues de los 20 años en adelante, o sea, no nace como tal con la enfermedad. Tal vez con la mutación sí, pero no desarrolla la enfermedad al nacer. Bueno, está bien. ¿Quién más? Bueno, creo que no hay. Entonces, quedamos en que ya son 10, 11:50. Bueno, nada más esas 3. Diagnosticar una enfermedad, o sea, si es que se tiene la enfermedad clínicamente, se detecta el gen, si es mendeliana o los genes, ¿verdad? Y se diagnostica la enfermedad. Precisar los factores genéticos, qué es lo que les está causando esos factores químicos, físicos o biológicos que le están a lo mejor dando la enfermedad, o bien si los padres tienen la enfermedad, si son a lo mejor heterocigotos y tienen los alelos y que pudiera el hijo tener la enfermedad recesiva, o bien predecir qué tan grave pudiera ser la enfermedad. Aquí, por ejemplo, en las multifactoriales hay un gen que se le llama, de toda la cascada de genes que producen la enfermedad, hay un gen que se le llama de efecto mayor. Entonces, se ha visto que si las personas, por ejemplo, en la obesidad, si la persona tiene este gen de efecto mayor, es más probable que esa persona tenga obesidad y de difícil control, ¿no? O sea que aunque tenga dieta, aunque tenga ejercicio, la persona va a ser obesa. Entonces, por eso es que se puede predecir qué tan grave pudiera ser la enfermedad, ¿no? Dice, bueno, en esta enfermedad se ha visto que este gen, si lo tienen, es más grave que si no lo tienen. Entonces, ya entonces comentaremos para mañana las otras 1, 2, 3, las 4 siguientes características y me traen algún ejemplo para poder participar. Nos vemos Sí, mañana. doctora, nada más un ejemplo de qué, perdón, porque me perdí. Lo que nos falta, elegir la mejor medicina y la dosis correcta, descubrir factores genéticos que aumentan su riesgo de enfermedad, determinar la presencia de ciertas enfermedades tratables y la otra que está la barra que no veo, la que dice que determina la presencia. Ajá.
¿Sí? Sí, doctora, gracias. Mañana un ejemplo. Claro. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana. Hasta luego.